Hoy vamos a seguir con el tema de estar enfocados y quiero que usted tenga su Biblia lista, su cuaderno listo y vamos a contar, vamos a hacer un pequeño recuento de lo último que vimos la semana pasada con el rey David. David, como nos pasa a todos o a muchos de nosotros, hay momentos en la vida donde estamos enfocados y hay momentos donde nos desenfocamos. Recuerde que Satanás le fascina. Uno de los trabajos de Satanás es hacer que nuestra mirada se ponga en cosas que no son. Así que Satanás lo sabe y trata constantemente de desenfocarnos. Entonces la gente está luchando por algo espiritual, tiene un proyecto de vida, anhela un hogar, anhela unos hijos, anhela cosas buenas y Satanás siempre está atravesando en el camino distracciones o distractores para que tú no alcances el propósito que Dios tiene para ti. La comparación más clara de estar enfocado es cuando manejas un vehículo, entre más velocidad, más enfocada tu mirada hacia el frente, porque la capacidad de reacción se reduce a mayor velocidad. Entonces, si usted va manejando un carro o lo que sea y usted está mirando el celular, yo he visto gente manejando motocicleta, mirando el celular, increíble. Si usted va en su vehículo y usted está mirando mensajes de texto, está mirando llamadas, está mirando cosas, pues está desenfocado y muchas personas lamentablemente han perdido la vida por unos segundos. Escúcheme, bastaron unos segundos de perder el enfoque. Hoy por hoy, con toda la situación que se está viviendo, como decía Cristian, no solo en Colombia, sino a nivel global, mucha gente se ha desenfocado de Dios y desenfocarnos de Dios puede ser el peor error. Y quiero mostrarles cómo David estaba desenfocado. A David lo estaba persiguiendo Saúl y acompáñeme por favor, hagamos un recuento en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10. David se desenfocó, dice la palabra del Señor, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Él tenía miedo, todavía David no había aprendido a conocer al Dios que lo guardaba, y muy humano lo que hace David. Dice, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. ¿Qué hizo David? Buscó una solución. Él dijo, bueno, me van a matar. Eso decía David, me van a matar. Y David ya había sido ungido por rey. Pero ¿qué pasa? Hay momentos cuando tenemos una crisis, cuando tenemos un problema, cuando hay una situación económica, cuando hay una situación de pareja, cuando hay una situación en la salud, que olvidamos lo que ya sabemos y nos desenfocamos. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba caminando sobre las aguas y de repente su mirada dejó de estar en el Señor y comenzó a estar puesta en las olas y al pensar en las olas y al pensar en el viento, se comenzó a hundir. David sabía que había sido ungido. David no fue ungido por cualquiera, fue ungido nada más y nada menos que por el profeta Samuel. Así que David tenía que estar seguro, pero David se siente atemorizado, siente miedo y no vamos a juzgar a David porque es normal. A cualquiera de nosotros nos puede causar miedo, una amenaza de muerte, más de un rey que tiene un ejército disponible para cazar a David. No era un solo enemigo, eran miles de hombres buscando a David para matarlo, porque Saúl tenía el plan que si lograba matar a David, entonces se quedaría para siempre en el trono. Pero David olvida quién es su protector y se va a donde un rey que se llama Aquis, que está en la tierra de los filisteos, cruza la frontera, sale de su país, cruza la frontera y dice, acá Saúl no me va a perseguir, pero cuando nos desenfocamos, incluso comenzamos a comportarnos de manera inapropiada. Nosotros que le damos fe a la gente, nosotros que hemos dado palabra de aliento, nosotros que hemos orado por enfermos y Dios ha respaldado esa oración,
nosotros que somos buenos dando consejos económicos, nosotros que animamos a que los hogares sigan luchando, cuando nos desenfocamos, comenzamos a hacer cosas que jamás pensamos que íbamos a hacer, y ahí es donde yo noto que nos estamos alejando del Señor. Entonces, ¿qué hace David? Se va donde Aquis. Y dice el versículo 11, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Mire el concepto tan elevado que tenían de David. ¿No es este el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? O sea, tenía una reputación, tenía una fama impresionante David, pero a veces nos desenfocamos. Y cuando nos desenfocamos, nos dejamos atemorizar por algo que las demás personas dicen, pero este no es el que predica, este no es el que ora, este no es el Hijo de Dios, este no es el que me dio aliento. Eso es lo que le estaba pasando a David. Ahora, vuelvo a aclararle, es muy humano desenfocarnos, muy humano y es muy fácil. David en ese momento todavía no había entendido, no tenía la revelación de decir, ok, Dios me ungió y como Dios me ungió, Dios me guarda. Todavía no. O sea que humanamente David estaba tratando de preservar su vida al costo que fuera. Así le ocurre, por ejemplo, a algunas relaciones de pareja que cuando están atravesando un mal momento, se olvidan que delante de Dios hay una palabra, se olvidan que delante de Dios hay una promesa, se olvidan que Dios es defensor del hogar y alguno de los dos pierde la cabeza al sentir que su pareja los puede abandonar o se puede ir con otra persona. Y entonces al perder la cabeza comienzan a hacer cosas que no deberían hacer. Eso ocurre cuando un creyente bueno, un buen cristiano, un buen creyente se queda sin empleo. Y entonces hay cuentas por pagar, se debe la renta, se deben los servicios, se debe el colegio de los hijos, hay facturas y facturas, y el creyente olvida lo que dice la palabra, que el Señor es nuestro proveedor, que si Dios viste los lirios del campo, que si Dios alimenta las aves y la hierba, ¿cuánto más a nosotros? Y nos desenfocamos, o sea, perdemos el enfoque de parte del Señor. Y cuando perdemos el enfoque, entonces allí es donde el creyente comete muchos errores y comienza a hacer cosas que no tendría que hacer, comienza a hacer cosas que no son convenientes, comienza a hacer cosas que no son honrosas, comienza a angustiarse, comienza a endeudarse, comienza a pedir plata prestada, o sea, comete errores cuando se desenfoca. Ahora, entonces, estos hombres le dicen eso a Aquis, y dice el 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. No viene respuesta, antes viene ¿qué? Algo peor. Entonces, él llega allá y dice, me metí en la boca del lobo. O sea, ¿en qué momento estoy acá metido? Ahora, ¿cómo hago para salir? Ya David está metido en medio de los filisteos. ¿Cómo? Los filisteos anhelaban matar a David porque David no solo los había avergonzado a ellos, sino que había matado a un paladín llamado Goliat. Y ellos tenían esa oportunidad. Así que David, en ese desenfoque, finge estar demente y comienza a dejar que caiga saliva por su barba, comienza a rayar los marcos de las puertas. Entonces dicen, ah, no, este tipo se enloqueció, no vale ni la pena matarlo. Mire lo que acontece. Y dice el 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, una persona desenfocada para tratar de superar algo, de arreglar algo, termina agrandando el problema. No solo perdió su fama, su reputación, su prestigio, su honra, sino que ahora era un loco, un demente. Y todos lo miraban con menosprecio. Ahora David aprovecha eso y se vuela. Se vuelve otra vez, pero Saúl lo sigue persiguiendo. En el capítulo 27, una vez más David, muy humano, vuelve a donde Aquis. Versículo 1, y dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl.
Nada. Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Aquí ya ha pasado un tiempo, ya David tiene hombres, tiene 600 hombres, ha estado en la cueva de Adulán escondiéndose, y ahora otra vez más David se desenfoca. Así nos pasa a muchos. Estamos enfocados, luego desenfocados, nos enfocamos. David le duró un tiempo el saber que Dios lo guardaba. Sin embargo, otra vez tuvo miedo. Y sabe, en este tiempo de pandemia, si algo ha venido sobre la humanidad es miedo. Un temor impresionante. Entonces, Satanás nos quiere llenar de temor. Yo no sé si me pasa solo a mí, pero cuando salimos por nuestra ciudad, el ambiente es un ambiente de tristeza. El ambiente es un ambiente gris. Es un ambiente lúgubre en algunos lugares, los negocios cerrados, la gente con cara de amargura, de estrés, de preocupación. En sus miradas se puede ver la angustia. Y es normal, digámoslo humanamente hablando, por lo que estamos viviendo. Pero lo más tremendo es cristianos que cayeron en miedo, en temor, en angustia, en estrés. Y creo que todos, yo no me voy a exonerar, yo creo que yo también he vivido esas etapas. Pero cuando yo comienzo a mirar cosas que no tengo que mirar, que están trayendo miedo a mi vida, que están trayendo temor a mi vida, mi mirada tiene que estar otra vez puesta en Jesucristo el Señor. Una vez más mi mirada puesta al Señor. Una vez más mi mirada puesta a la palabra. Una vez más mi mirada puesta a mi esperanza, que es el Señor. Estamos viviendo un momento tan tenso que si alguien dice algo que no gusta, automáticamente es amenazado. Estamos viviendo un momento tan tenso que la gente en la calle sale con ánimo de pelear, de enfrentarse al otro, de hacerle daño a otro. Estamos viviendo un momento, creo yo, muy duro en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero sabe, nosotros tenemos que estar enfocados en Dios y en su palabra. Y como le decía hace algunos días, propóngase usted ser un pacificador. Parte de esto es cuando usted esté manejando su vehículo, de los que lo hacen, dé la vía. Así usted tenga la razón, dé la vía, ceda el paso, dé un saludo fraternal a la gente, al peatón respétele, al de la bicicleta, al de la motocicleta. Esos son actos que desarman el corazón. Pero si estamos desenfocados, vamos a estar en el mismo espíritu, contendiendo, haciendo mala cara, peleando, estresados, afanados y angustiados. Ahora, por segunda vez David ya se fue una vez y no le fue bien. Y volvió acá, lo volvió a perseguir Saúl y volvió a irse. ¿Por qué? Porque es que Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Y como he estado predicando los domingos, nosotros estamos pasando una prueba. Escúcheme. Y normalmente las pruebas son para llevarnos a otro nivel. Una persona para entrar a la universidad tiene que hacer una prueba. Para pasar a otro semestre tiene que pasar unas pruebas. Para entrar a un trabajo tiene que pasar una prueba. Para muchas cosas en la vida hay que pasar pruebas. Y con Dios es exactamente igual. Ahora, la prueba que no se pasa se reprueba, significa se repite. Entonces David se va a donde Aquis una primera vez, no le queda otra sino hacerse loco y cuando ya le quitaban los ojos de encima, volver otra vez a Palestina. Pero una vez más estando allá es vuelto a perseguir por Saúl y una vez más David otra vez dice, corro para donde Aquis. Una vez más David yerra en la prueba, se equivoca. Una vez más no la supera. Cuando nosotros cogemos y leemos los salmos de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿de dónde vendrá mi socorro? Uno lo lee y uno cree que David siempre tuvo eso en su corazón. No, David fue procesado. Y yo quiero decirle que Dios está usando esta situación para procesarnos, para llevarnos a otro nivel, para hacer que nuestro corazón esté más fuerte
porque necesitamos más fuerza para lo que vendrá. Entonces David ahora va con sus hombres y dice, volveré a donde Aquis. Se levantó pues David, versículo 2, con 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres. Lo buscó más. Ya le dijeron a Saúl, se nos fue otra vez para allá, no lo busques más. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no es que yo huya de mis procesos. Si usted tiene un vecino que es insoportable y usted no se lo aguanta, usted no lo bendice, usted no ora por él, créame que si usted se pasa de casa y de barrio, va a tener otro vecino, va a tener otra vecina más insoportable. Huir no nos va a librar de la prueba. La prueba se supera. Y yo delante de Dios quiero ser aprobado, que es una persona aprobada que pasó la prueba. Porque cuando soy aprobado, prueba que se supera, prueba que no se repite. Ok, ahora, tercer error de David. David se va a pelear disque con Aquis y cuando llega al campo de batalla van a pelear contra Saúl. Los demás príncipes de los filisteos no lo aceptan. Recuerda que ahí nos quedamos. No lo aceptan. Dicen, ¿qué hace este tipo acá? ¿Por qué lo trajiste? Este es hebreo. ¿Qué tal que este, por congraciarse con su señor Saúl, nos ataque de la retaguardia, el otro por enfrente y nos acabe? Así que David se ha ido a una batalla donde no es invitado y David está tan desenfocado que David se pone a pelear algo o se va a pelear algo que Dios no le ha mandado. Yo lo he recalcado muchas veces y permítame decírselo una vez más. No pelee batallas que Dios no le ha mandado. No las pelee. Hay gente que tiene su hogar tambaleando y se mete a solucionar problemas en otro hogar. Escúchame, primero soluciona el problema de tu casa. Yo conozco gente bien intencionada que se echan cargas y cargas de todo el mundo, que seguramente Dios no te ha mandado que te eches. No con esto quiero decir que nos tengamos que volver egoístas, egocéntricos, no. Pero cuando algo venga a tu vida, primero pregúntale a Dios, Señor, ¿debo pelear esa batalla? ¿Debo meterme en ese asunto? ¿Debo inmiscuirme en esa situación? Uno tiene que orarle al Señor porque hay batallas como la que está aquí David a punto en el capítulo 29 de pelear, que Dios no quería que él estuviera. ¿Cómo se le ocurre a David? Estaba tan desenfocado que iba a ir a respaldar a los filisteos, eternos enemigos de los hebreos, iba a ir a respaldar a los enemigos del pueblo de Dios y que Dios iba a estar contento con David. No, Dios no estaba contento. De hecho, yo le quiero decir que hay gente que aún esto es tan delicado cuando uno le piden oración por algo. Hay gente que te pone a orar y te dice, pastor, ayúdame a orar porque es que en mi hogar mi marido se fue con otra. Yo normalmente en temas de pareja, si yo no conozco el contexto, yo no me meto. Porque a veces la gente le viene y le cuenta a uno una historia y uno no ha escuchado la otra versión y el que cuenta normalmente la historia, en algunos casos, no siempre, se victimiza y hace hacer ver al otro como malo. Entonces el pastor ingenuo cae en eso y comienza a orar y comienza a orar y comienza a orar y se mete en una batalla que Dios no le ha mandado. De hecho, los intercesores son gente que van al frente de la batalla a orar y a clamar por otras personas. Y hay gente que se la pasa poniéndole la carga a todo el mundo, pero ellos no quieren orar, ellos no quieren ayunar, ellos no quieren cambiar. Entonces David está a punto de pelear una batalla que no le corresponde. Entonces le dicen los otros príncipes, capítulo 29, versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años
y no ha hallado falta en él desde el día en que pasó a mí hasta hoy. ¿Qué dice Aquis? Este ha estado por días y años. ¿Cuánto tiempo llevaba David viviendo con los filisteos? Años. ¿Sabe qué pasa cuando yo huyo a mis procesos? Mis procesos se alargan. Seguramente todos esos años que él estuvo allá, en Gad, ¿sabe? Fueron años perdidos porque Dios no quería que él estuviera huyendo. La historia más clara que se me ocurre en este momento es Jonás. Jonás, Dios lo manda a un punto, Nínive, y él se va al opuesto, Tarsis. Ahora, el tiempo que él navegó en el barco y todo el tiempo, 3 días que estuvo en una ballena, fue tiempo que perdido. Dios no lo quería en Tarsis, Dios lo quería en Nínive. Dios no quiere que nosotros nos dejemos destruir por esta presión. Dios quiere que superemos esta prueba. David llevaba años allí escondido, como con una inmunidad diplomática. Aquí estoy tranquilo. ¿Y sabe qué estaba haciendo David? Estaba poniendo su confianza en Aquis, que lo tenía protegido, y no en Dios, que lo podía librar de Saúl. Ahora, David es rechazado, le dice, devuélvase para su casa, hermano, porque aquí no va a pelear con nadie. Entonces David se regresa con sus hombres. Y en ese ir a una batalla que no tenía que ir, y en ese volver, David se demora 3 días en regresar. Cuando David se va a pelear, de los 600 hombres que tenía, estaba tan desenfocado que no se le ocurre dejar 200 o 300 hombres protegiendo a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los más vulnerables. No se le ocurre. Porque cuando nos enfocamos en el problema, tomamos malas decisiones. Escúcheme. Cuando yo todo el tiempo estoy metiendo la información a mi cabeza de cosas negativas, de malas noticias, de tragedia, de crisis, eso ahoga mi fe. David, este es un tiempo completamente alejado del plan de Dios. Y cuando David regresa, descubre una noticia muy fuerte. De lejos, ellos ven humo. Él estaba en Siclac, era la ciudad que Aqui le había dicho, viva en Siclac. Y ellos ven un humo oscuro y denso de lejos. Cualquiera en ese tiempo de guerra sabe que no era una buena señal. Y cuando David llega, se encuentra que han venido los amalecitas, una tribu que siempre ha odiado a los hebreos. Siempre los atacó en el desierto. Esa es la tribu que Dios le había dicho a Saúl que acabara con ella por todo el mal que le había hecho al pueblo. Y esta gente viene y secuestran a las mujeres, secuestran a los niños y queman y arrasan con todo. Capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclac había sido asolado y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas o secuestradas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor, el más niño, el más bebé, hasta el mayor, el más adulto. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado cautivos, se los habían llevado a seguir su camino. Ahora David llega aquí. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Qué cuadro más aterrador? Nosotros en Cali hemos visto algunos lugares quemados. Eso genera un ambiente espiritual bien feo ver lugares destruidos. Y David llega y lo que antes eran sus casas unos días atrás, ahora son ruinas humeantes. Y David se encuentra con una realidad. David creía que estando con los filisteos y a la sombra de Aquis estaba seguro.
y le había dado la espalda a Dios. Pero yo le quiero decir esto: si Dios no nos guarda, nadie podrá protegernos. Nadie, absolutamente nadie podrá proteger nuestra vida. Nosotros podemos estar vacunados contra el COVID, nosotros podemos tomar todas las medidas de bioseguridad, pero si no es Dios el que guarda nuestra vida, no servirá de absolutamente nada. Y él estaba ya viendo con sus ojos ese cuadro y entendiendo que esto era el fruto de estar desenfocado y tomar malas decisiones. La primera y más grave decisión, cuando fue solo donde Aquis, la repitió, ahora llevó consigo un grupo de personas. Si tenía 600 hombres, yo me imagino que la gran mayoría casados y con hijos, pero podemos redondear que eran por lo menos 1000 personas a cargo de David. Permítame decirle algo muy tremendo. La gente juzga a los que gobiernan, y yo no estoy defendiendo a nadie aquí, pero gobernar no es fácil. Y seguramente nosotros tenemos que pedirle a Dios que los próximos periodos que vengan para Colombia, la gente que va a gobernar en todas las esferas sea gente idónea para ese cargo. Porque cualquier decisión que tome una sola persona, entre más elevado sea el cargo, más eco y más consecuencias traerá sobre una comunidad. Y David estaba desenfocado realmente y puso en riesgo a todas estas mujeres y a todos estos niños. Entonces dice el versículo 3: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si usted ha vivido eso, una persona que llora y llora de una forma tan desgarradora que finalmente ya ni lágrima le sale y se siente a punto de colapsar. Estos hombres gritaron, esto no fue llegar ahí, ay, mira la casa quemada, no, sus mujeres, sus hijos, lo que más aman, habían desprotegido lo que más amaban por cuidar algo que Dios no les había mandado cuidar. Yo le quiero decir que después de Dios, para mí lo más importante es mi familia, por encima de la iglesia. Yo no puedo ser exitoso en la iglesia teniendo un hogar fracasado. Y hay gente que se desenfoca y se va a resolver problemas, a apagar incendios en otro lado, cuando tiene los propios. Ahora, dice aquí que las dos mujeres de David también se las llevaron. Y en el versículo 6 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Voy terminando allí para que tengamos un tiempo de oración con Cristian, pero permítame decirle algo muy importante. La gente estaba pensando en matar a David. Yo lo he hablado ya en otras ocasiones, esto es lo que se llama la espada de Damocles. Recuerde que había un tipo que quería ser rey, así que un día el rey le dijo, un servidor de rey anhelaba sentarse en el trono y reinar y comer lo que come el rey, y tener las mujeres del rey y la ropa del rey. Y un día el rey le dijo a Damocles, ok, vamos a intercambiar, yo hoy seré el siervo, tú serás el rey. Y Damocles se sentó. Y entonces comenzó a sentir aquella silla de oro y todos aquellos lujos y privilegios de ser un rey. Y entonces llegaron a servirle la comida real, cuando miró hacia arriba y sobre el trono había una espada puntiaguda colgando
justo sobre la cabeza de él, suspendida sobre una crin de caballo, sobre pelo de caballo trenzado, un hilo muy delgado de pelo de caballo. Y cuando él vio aquella cosa, preguntó y dijo, ¿qué es esto? Dijo, eso es lo que acarrea la responsabilidad. En cualquier momento esa espada puede caer sobre ti y matarte. Cuando uno tiene autoridad, tiene responsabilidad, uno tiene que pensar muy bien las decisiones que va a tomar, porque seguramente tus decisiones en tu hogar como varón afectarán a tu esposa, a tus hijos y a los que te rodean. Tu responsabilidad como líder espiritual o como ministro de Dios afectará a una comunidad. Así que reinar no solo son privilegios, uno ve los privilegios, dónde viven, qué comen, en qué andan, cuánto se ganan. No, es más la carga de responsabilidad que les toca. Y sabe, dice que David se angustió mucho. En la versión Dios habla hoy, dice, y David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Pero quiero terminar y mañana les voy a hablar de esto. Dice acá, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? Se fortaleció. ¿Qué hizo David? Se enfocó ahora sí en Dios. David estaba desenfocado, tratando de agradar a Aquis, tratando de huirle a Saúl, creyendo que, bueno, le puedo ayudar a Dios si me le escondo a Saúl, entonces seguramente llegará al trono. No, no, no. Dios quería decirle, no, mi hijo, esa no es la forma. Tendrás que enfrentar a Saúl y yo te libraré y yo te demostraré que si yo te guardo, nadie te puede matar. Así que David estaba tan desenfocado. Ahora, David aquí, la gente dijo, matemos a David. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Y eso que los hombres lo amaban. Pero esta gente entró en una crisis y dice la Biblia, están en amargura, como está hoy nuestro país, en una amargura, y ahí se toman decisiones descabelladas. Ahora, David aquí se iba a jugar el todo por el nada. Si David toma una mala decisión con lo que va a hacer aquí, lo matan. Así que David dice, basta, y yo conozco algo que me va a sacar de aquí, y es la oración a Jehová mi Dios. Puede que uno esté cayendo estrepitosamente, pero si te detienes un momento y piensas y oras y te fortaleces en Jehová tu Dios, Dios, que es el carácter de Dios, es tan infinito en misericordia, nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Una vez en mi adolescencia fuimos a acampar con unos amigos a una montaña y fue algo inhóspito y tuvimos que abrir camino con machete para llegar a hacer un campamento. Que se me había quedado algo donde habíamos acampado. Así que yo les digo a ellos, sigan por el camino, yo me regreso. Fue algo muy irresponsable, yo me regreso solo. Voy corriendo rápido, recojo lo que se me quedó y los alcanzo. Entonces ellos se llevaron mi maleta. Como iba apresurado, iba por una falda de una montaña, pisé algo que se llama hojarasca, se me hundieron los pies y comencé a rodar montaña abajo, y entre más rodaba, más velocidad cogía, hasta que no sé cómo, en medio de rodar, por la gracia de Dios, me tranquilicé, analicé cómo agarrarme de algún árbol y eso, gracias a Dios, me detuvo. O si no, no sé cuántos metros y qué tanto me hubiese ocurrido en esa caída tan vergonzosa. A veces estamos así, estamos rodando
tomando malas decisiones. ¿Qué hizo David? Ok. Me enfoco en Dios. Me fortalezco en Dios. Porque ya he venido tomando malas decisiones, y una sola decisión más a David, equivocada, le iba a costar la vida. Imagínense qué paradoja esto, qué contradicción. Está huyendo de Saúl para que no lo matara y pudiera llegar a ser rey, y ahora sus propios hombres le iban a dar muerte. David entendió, dijo, este no es el camino, esta no es la forma, esta no es la manera, ahora me enfoco en Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, gracias. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas y que nos permitas mantenernos enfocados en ti. No quiero desenfocarme ni a mi diestra ni a mi siniestra. Quiero estar siempre mirándote a ti. Mirarte a ti me sacará de esta prueba. Mirarte a ti me llevará a otro nivel. Mirarte a ti me evitará cometer errores. Aquel que está desenfocado, Señor, vuélvelo a enfocar. Aquel que puso su mirada donde no tenía que ponerla, que vuelva su mirada a ti. Y estoy completamente convencido que tú tendrás misericordia de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.